Hola, ¿cómo están? Espero que sigan bien. Acá continuamos con el capítulo 5, ecuaciones no lineales. En este caso vamos a conocer el método de Newton-Raphson. Para esta entrega los objetivos son entender el método de Newton-Raphson, aplicar el método de Newton-Raphson y apreciar ventajas y desventajas. El método de Newton-Raphson es el método abierto, iterativo, que más se emplea para hallar la raíz XR de una ecuación f de x0. Recordemos que esta ecuación siempre estamos tratando con ecuaciones no lineales. Este procedimiento de cálculo comienza solo con un valor inicial que se toma cercano a la raíz. Y el próximo valor que se calcula a partir de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0. Vamos a ver gráficamente cómo es esto. Entonces, nosotros tenemos la curva, que sería la gráfica de la f de x. Acá estamos viendo que tenemos la raíz de la f de x igual a 0, que es donde corta la curva al eje x. Y vamos a tomar un x0 inicial, que se supone está cercano a la raíz. Entonces, yo a partir de este x0 voy a ir hasta la curva y voy a encontrar el punto x0, f de x0. En ese punto se traza la tangente a la curva y donde esta tangente corta al eje X tenemos el próximo valor que ya vemos está cercano un poco más a la raíz. De esta forma, después ¿qué es lo que hace en las iteraciones sucesivas? Vuelve a la gráfica, vuelve a trazar las tangentes y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para deducir la fórmula? La recta tangente a f de x en el punto x0, f de x0, va a cortar al eje x en el punto x1, 0. Y la pendiente de esta recta tangente está dada por la derivada de la f en el punto x0. Como es una pendiente de una derivada, se calcula a través de la pendiente de una recta se calcula a través de un cociente. ¿Cuál cociente es? El de esta longitud sobre esta longitud. Esta longitud, ¿cuánto vale? F de x0. ¿Por qué? Porque hasta acá tengo f de x0 y acá el y de este punto que yo tengo aquí, del punto S, sería 0, porque yo acá tengo el punto x0, 0, mientras que aquí tengo el punto x0, f de x0. Y esta longitud, ¿qué sería? x0 menos x1. Entonces, yo de todos estos valores que tengo aquí, el que yo quiero despejar es x1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pasajes de términos. Entonces, toda esta diferencia pasa al término de la izquierda y este f de x0, esta derivada, pasa dividiendo acá a la derecha. Entonces, de esta diferencia, ahora me voy a quedar con el x1. Entonces, esto es como que yo al x1 lo paso sumando para el otro lado y esto viene restando para este lado. Pero como yo lo que quiero es x1 igual a algo, se ordena de esta forma. Entonces, el x1 va a ser el x0 menos el f de x0 sobre la derivada en x0.
Entonces estamos viendo que el x1 depende exclusivamente del x0. Entonces el x2, siguiendo la lógica, va a ser el x1 menos el f de x1 sobre la derivada de f en x1 y así siguiendo en adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? La fórmula general del método de Newton-Raphson entonces va a estar dada como x sub i más 1 igual a x sub i menos f de x sub i sobre la derivada de la f en x sub i, con i mayor o igual que 0. Así incluimos toda esta primera fórmula. Bueno, entonces esa sería la fórmula iterativa que nosotros aplicaríamos hasta alcanzar la precisión deseada, como cualquier otro método iterativo de los que ya hemos estado estudiando. ¿Qué pasa? Si nosotros a la fórmula anterior la escribimos de esa forma, si nosotros a esta expresión la ponemos bajo el nombre G1 de x sub i, como depende solo de x sub i, nos quedaría que la x sub i más 1 es igual a la G1 de x sub i. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahí tendríamos que la fórmula de Newton-Raphson adquiere la forma de la iteración de punto fijo, que era lo que habíamos comentado en el video anterior, que la iteración de punto fijo tiene como principal exponente el método de Newton-Raphson. Y le definimos o bautizamos esta expresión como una G1 de xy, porque a partir de la expresión de la f de x, uno podría definir otras funciones g, sino que la primera que uno siempre trabaja como la más segura o la más conocida es esta de la iteración de punto fijo de Newton-Raphson. Pero esa no es la única forma de hallar la fórmula. También se la puede hallar partiendo del desarrollo de Taylor de la f de x alrededor de un valor x sub i. Entonces, nosotros podemos decir que la f de x la podemos escribir como f en xy más f' en xy por x menos xy más f segunda en xy sobre 2 factorial por x menos xy al cuadrado y así siguiendo. Eso ya lo sabíamos de los primeros capítulos. ¿Qué pasa si nosotros truncamos acá la serie? Entonces, si yo trunco la serie, vamos a conseguir una aproximación de grado 1 de la función. Si ahora nosotros decimos que este x sub i está próximo al xr, donde el xr es la raíz de esta ecuación, nosotros podemos decir, por un lado, que si xr es la raíz de f de x igual a 0, que se cumple, que el f del xr es igual a 0. Pero por otro lado, mirando esta parte, el f del xr, en lugar de x, ahora reemplazamos y tenemos xr. Entonces el f de xr también sería f de xy más f' en xy por xr menos xy. Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es aproximadamente todo esto. Entonces 0 es aproximadamente esta expresión. Entonces, de esta expresión nosotros vamos a trabajar ahora haciendo ¿qué? Primero pasamos este término hacia el otro lado y nos queda negativo, porque nosotros acá tenemos una suma.
Entonces, si esto lo paso al otro lado, me quedaría negativo. Ahora, si esto yo lo paso dividiendo, nos quedaría esta expresión. Adelante. Y del otro lado tendríamos XR menos X sub y. Entonces, vamos a despejar el XR. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que el XR es aproximadamente el X sub y menos f de X sobre f' f en X sub y sobre f' en X sub y. Entonces, yo digo que aproximadamente así podría encontrar yo la raíz. Entonces, yo ahora defino de ahí la fórmula iterativa. Entonces yo digo x sub y más 1 lo voy a encontrar como x sub y menos f en x sub y sobre la derivada en x sub y. Entonces, encontré la misma fórmula que encontré acá, pero por otro camino. No importa el camino con el que yo haya trabajado, esa fórmula siempre me va a permitir construir una sucesión de valores. Ahora, lo que se desea es que esa sucesión de valores converja a la raíz de la ecuación. Es decir, que lo que yo quiero es que el límite de la sucesión sea el XR, cuando el y tiende a infinito. Pero ¿qué pasa? Esa convergencia a veces no existe. Es decir, existen situaciones en que la sucesión que yo construyo no converge. Entonces, podríamos mostrar algunos casos. Por ejemplo, este es el caso donde la f de x es el arco tangente de x. Entonces, yo sé que la raíz es justo en x igual 0. Pero ¿qué pasa si yo me tomo este x0 acá? Se ve que está cerca de la raíz. Si yo voy hasta la gráfica y corto en ese punto con la recta secante, o sea, trazo la recta secante, veo que el x1 me cae acá. Entonces, fíjense, ya se ve que esta distancia es mucho más chica que esta distancia. Si yo sigo, vuelvo a aplicar desde el x1, voy hasta la gráfica y en la gráfica determino ese punto y trazo la recta tangente. ¿Qué pasa? ¿Dónde se fue el x2? El x2 se alejó todavía más que el x1 de la raíz. Entonces, esto me está mostrando que la sucesión que yo estoy construyendo no va a ser convergente a la raíz. ¿Qué más puedo tener? Otro caso. Fíjense un caso de esta función. Esta función es un polinomio de grado 4. Este polinomio de grado 4 tiene una raíz ahí, en ese punto. ¿Y qué pasa? Si yo tomo este x0 y hago el mismo trabajo, voy hasta la gráfica, trazo la tangente, llego acá. De aquí voy hasta la gráfica, trazo la tangente, llego acá. De aquí voy a la gráfica, trazo la tangente, me voy allá. Y de ahí voy hasta allá. Pero fíjense, todas las iteraciones se están como agrupando, concentrando en este sector y de ninguna manera pareciera que se van a ir acercando a la raíz. Entonces, eso tampoco es conveniente. Y por ejemplo, tenemos este caso de una parábola que tiene bien visible las dos raíces, pero ¿qué pasa si yo empiezo de ese x0? Justo en ese valor, cuando yo voy a la gráfica y trazo la tangente no corta de ninguna forma al eje x, porque justamente ahí tenemos una derivada 0. Entonces,
¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo casos en que la solución o la sucesión no converge a la raíz que yo estoy buscando. Entonces, esto nos muestra que si yo no elijo bien el valor inicial x0, voy a tener estas situaciones. En todos los casos, si yo hubiese elegido, por ejemplo, un x0 más cercano a la raíz, no hubiese pasado esto. O si hubiese elegido un x0 también más cercano acá a la raíz, no hubiese pasado esto. O si hubiese elegido un x0 por acá o un x0 por acá, sí hubiera encontrado una sucesión convergente. Entonces, a mí me hacen falta criterios para elegir bien el x0. Ese criterio a mí me lo va a dar un teorema que afortunadamente existe, que es el teorema que nos asegura la convergencia de la iteración construida por Newton-Raphson, por el método Newton-Raphson. Entonces, este teorema me está dando 5 hipótesis que yo debería cumplir o verificar antes de aplicar la iteración. Entonces, este teorema es un teorema que nos convierte o nos acerca al método de Newton-Raphson, que es un método abierto, medio que lo acerca, digamos, a los métodos cerrados, porque lo circunscribe de alguna forma a un intervalo. Ya vamos a ver cómo. Si yo tengo una función real, f, que va de R en R, vamos a ir viendo distintas situaciones. Primero vamos a identificar este intervalo AB. Este intervalo AB, a mí, o me lo tienen que proporcionar o lo tengo yo que obtener por medio del método gráfico. Y sobre ese intervalo AB yo voy a analizar las hipótesis. Entonces, una vez que yo tengo ese intervalo, voy a considerar que la función, la derivada primera y la derivada segunda, sean continuas en el intervalo. Después, que en ese intervalo exista un único valor xr, o sea, que exista una única raíz en ese intervalo. Voy a tratar de que para todos los elementos del intervalo la derivada sea distinta de 0. Acuérdense que la derivada forma parte de la fórmula como un denominador, entonces debe ser distinto de 0 para que se pueda aplicar la fórmula. Por otro lado, vamos a analizar el signo de la derivada segunda. Si ustedes se acuerdan, el signo de la derivada segunda, cuando ustedes han trabajado en cálculo 1, el signo de la derivada segunda nos decía si la función era cóncava o era convexa y nos aseguraba de que yo no tuviese puntos de inflexión. Entonces yo necesito que el signo sea constante para tener la seguridad de que no estoy en un punto de inflexión o un punto crítico. Y por otro lado, hasta aquí podríamos decir que son las hipótesis de aplicación del método. Y esta hipótesis es la de la elección del x0. En alguno de los extremos del intervalo, ya sea en A o en B, se va a cumplir esto, que el producto de f de A por la derivada segunda en A es mayor que 0, o bien se va a cumplir lo otro. Si no se cumple esto, se va a cumplir lo otro, que f de B por la derivada segunda en B sea mayor que 0.
no ni igual ni nada, mayor estricto. Yo debo ver que en alguno de esos extremos se cumpla. Si no se cumple, quiere decir que yo tengo que de alguna forma modificar el intervalo para que esto se cumpla y además se sigan cumpliendo las otras cosas. ¿Por qué? Porque si se elige al x0 como uno de estos dos extremos, donde se cumplió el positivo, ya sea en A o ya sea en B, ¿qué pasa? La sucesión que yo construya por el método de Newton-Raphson me aseguro que converge al XR. Entonces, estas primeras hipótesis son las que hacen a la aplicación, sobre todo, de la fórmula. Pero la elección correcta del x0 para no caer en casos como estos vistos acá en la parte superior, me lo va a dar el extremo en el que se cumpla que el producto de la función por la derivada segunda sea mayor que 0. Vamos a ver cómo aplicarlo a este teorema. Este teorema no lo vemos con demostración, pero sí es muy importante saberlo aplicar. Entonces, supongamos que tenemos esa función f definida de esa forma y se sabe que tiene una raíz en ese intervalo. Si nosotros, entonces nos piden comprobar las hipótesis del teorema o las condiciones del teorema y aplicarlo con esa precisión después al método de Newton-Raphson. Entonces, si nosotros graficamos, siempre vamos a tener de parte nuestra la seguridad de que el dato que nos dieron es verídico y de paso ya estamos viendo que en ese intervalo realmente hay una sola raíz. Así ya también vamos verificando las hipótesis. Entonces, vamos a verificar las hipótesis. La función que nosotros tenemos, podemos decir que es una función de las más buenas. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Los polinomios son siempre las funciones buenas de la película porque la función, las derivadas primera, las derivadas segunda y todas las derivadas que nosotros podamos encontrarle siempre van a ser continuas en todos los reales, en particular en el intervalo en que nosotros estemos trabajando. Los problemas se van a presentar cuando yo tenga funciones no polinómicas. Ahí hay que prestar un poco más de atención. Entonces, en este caso, la función, la derivada primera y la derivada segunda se verifican continuas. La hipótesis 2 ya la hemos visto recién, que del gráfico se ve que hay una sola raíz en el intervalo. La hipótesis 3, vamos a mirar la derivada primera, que ya la habíamos calculado y la volvemos a mirar acá. La derivada primera me da 2x. 2x con los x que están en este intervalo. Como es una función lineal, es bien sabido que la derivada en un intervalo, si es esta recta, que es una recta con pendiente positiva, va a ser positivo en todo el intervalo y con más razón distinta de 0. Porque los valores que están en ese intervalo son todos positivos, así que es distinto de 0. Vamos a ver qué pasa con la derivada segunda. La derivada segunda ya la habíamos calculado y nos daba 2. Es una recta constante, paralela al eje X, a la altura 2, así que siempre es positivo, es siempre el mismo signo, es constante. Y ahora vamos a ver cómo evaluamos la función y la derivada segunda en los extremos. Entonces vamos a hacer una tablita
a mí me gusta trabajar con esta tablita así, donde yo en una columna pongo los dos extremos, en otra columna pongo la f de x y en otra columna la f segunda de x, evaluada en los extremos. Entonces los extremos del intervalo son 1,5 y 2. Cuando yo evalúo la f en 1,5 me queda esto y la f en 2 me queda este valor. La f segunda habíamos dicho que era siempre constante, así que siempre vale 2. Ahora, ¿en cuál de estos dos extremos el producto de estos dos valores me daría positivo? Va a ser en el extremo en que yo tenga el mismo signo. Acá tengo uno negativo, uno positivo, esto me va a dar negativo. Acá tengo positivo, positivo, me va a dar positivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el extremo x2 es el que verifica esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi x0 va a ser este x2. Entonces, ahora, recordando el enunciado y recordando que acabamos de decir que el x0 va a ser 2, ahora ya vamos a la aplicación del método. Entonces, primero vamos a encontrar la fórmula iterativa. Entonces, recordemos que la x sub i más 1 era x sub i menos f en x sub i sobre f' en x sub i. Entonces, nosotros ya sabíamos que la función es esta. O sea que yo voy a reemplazar en lugar de x, x sub i. Y que sabíamos que la f' en x era 2x. Así que en f' en x sub i vamos a poner 2 por x sub i. Entonces, esta sería la fórmula iterativa. Y además también recordemos que vamos a ir evaluando los errores entre iteraciones siempre. Entonces, partimos. x0 va a ser 2. Y ahora empezamos a encontrar las iteraciones. x1, ¿cómo vamos a encontrar x1? Va a ser x0 por f en x0 sobre la derivada en x0. Entonces yo colocaré el 2 acá y pondré 2 al cuadrado, acá pondré 2 por 2, acá también pondré 2, haré esta cuentita. Esa cuenta me va a dar ese valor. Ese valor es la primera iteración y ya la puedo evaluar al error con respecto a esta. 2 menos esto, me queda este error. Todavía no alcancé la precisión, que era 0,01, así que este valor lo guardo en una de las memorias, porque va a ser el que me va a ayudar para el próximo valor. En el próximo valor, a calcular, este que está en la memoria A, supongamos, va a estar acá, acá y acá. Efectúo el cálculo y me va a dar este valor. Este valor, ahora le analizo el error con este otro valor, me da este error. Así siguiendo, calculo hasta que ya veo que esto ya me da menor que el épsilon. Entonces, detengo la iteración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese x3 es la solución aproximada de la ecuación y nosotros hemos visto que la sucesión fue convergente y la convergencia fue monótona. Eso es algo que se ve que va bajando, fíjense, de 75 a 73 y otra vez 73,2 y entonces quiere decir que va por el mismo lado la convergencia. Podría ser convergencia alternada, no importa, yo lo que tengo que ver es que los errores vayan decreciendo. Entonces, esa sería la aplicación del método. Bueno, ahora
Entonces, la observación que ya les dije hace rato, ya les comenté, que si bien el método de Newton-Raphson es abierto, nosotros para poder asegurar la convergencia, medio que lo acercamos a los métodos cerrados, porque elegimos el A sub 0 como el extremo de un intervalo que contiene la raíz. Ahora tenemos que analizar o ver un poquito el error que produce el método de Newton-Raphson. Para este análisis nosotros vamos a considerar la función f, como siempre, que nos determina una ecuación y la raíz de esa ecuación. Entonces, vamos nuevamente a trabajar con el desarrollo de Taylor de la f alrededor de un punto x sub i próximo a la raíz. Entonces, nosotros ahora, fíjense, vamos a trabajar ya con la parte de grado 1 y esto ya estamos dando el Rn más 1 de x. ¿Por qué esto ya es el Rn más 1? Porque yo acá ya tengo el valor en el xi, o sea que esto ya es el resto de Taylor. Ese xi, recordemos que se encuentra entre el xr y el x sub i. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros de este desarrollo, ¿sí?, vamos a trabajar. Recordemos que acá nosotros tenemos términos, entonces vamos a pasar este término, o sea, este término lo vamos a dejar y es como que pasamos este término y este término para el otro lado. Entonces, fíjense, si yo paso esto y esto para el otro lado me quedan negativos. Acá, a efectos de despejar las fórmulas bien, como nosotros queremos, decimos que este término, que es el del medio, quedó positivo y los otros dos quedaron negativos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora esto lo vamos a pasar dividiendo a los otros términos. Entonces va a quedar dividiendo acá y va a quedar dividiendo acá. Entonces ahora esta x sub i va a pasar para el otro lado. Como está negativo, pasa sumando como x sub i menos todo lo que teníamos de aquel lado. Entonces, ¿qué me queda? Que xr es esta expresión menos esta expresión. Pero si yo me fijo, esta expresión es la forma del x sub i más 1, porque yo estoy trabajando en x sub i. Pero yo veo que esto que está acá es la fórmula del x sub i más 1. Entonces, si yo ahora todo esto lo paso para allá, ¿qué me va a quedar? Que el xr menos esto, menos el x sub i más 1, es igual a toda esta expresión que está aquí. ¿Sí? Entonces ahora miremos un poquito. Esto que está acá y esto que está acá al cuadrado. Esto que está de este lado no es más que la diferencia entre el valor verdadero de la raíz y una de las aproximaciones. Entonces, si es la diferencia entre el valor verdadero y una aproximación, esto es el error verdadero en la iteración i más 1. Y esto que está acá es el error verdadero en la iteración i, porque yo estoy considerando el valor verdadero, ¿sí? Entonces, esos son errores verdaderos, a diferencia de los errores que considerábamos antes, que eran los errores entre iteraciones. Entonces, lo que estamos teniendo ahí es esta expresión. Si yo al error verdadero lo simbolizo así en la iteración i más 1
y a esta expresión, que es el error verdadero en la iteración i, lo simbolizo así, lo que yo estoy teniendo es que el EB en i más 1 es esta expresión por el EB en i al cuadrado. Ahora vamos a ver esta expresión. Esa expresión es una expresión que depende del sí como valor desconocido y depende del x sub i como valor conocido. Entonces, este desconocido, nosotros vamos a decir de él que el xi tiende al x sub i cuando el x sub i tiende al xr, suponiendo que nosotros tengamos este intervalo, el x sub i, xr. Entonces, a ver, ¿les parece lógico? Fíjense, si el x sub i tiende al xr, quiere decir que este intervalo se está achicando. Fíjense, si yo tengo este intervalo, x sub i, y tengo xr, y ahí en el medio tengo el xi. Oye, ese xi que me salió horrible. Ahí tengo el xi. Entonces, si este valor tiende a este, ¿sí? Si este valor tiende al xr, ¿qué está pasando con el xi? El xi, como está en el medio, se está acercando al x sub i, porque este se va achicando y entonces este también se va achicando. La distancia entre ellos dos. Entonces, el xi tiende al x sub i cuando el x sub i tiende al xr. Entonces, ¿qué está pasando? Que el error i más 1 podemos decir que es igual en el límite a esta situación, a esto en el que el xi ahora se convirtió en x sub i. O sea, en el límite, le vamos a poner así, en el límite, el error verdadero i más 1 podemos decir que es igual a este número por el error verdadero i al cuadrado. Ahora, estos x son x que se están moviendo, los x sub i. Entonces, son valores cercanos al xr. O sea que la f en xr y todo esto son distintos valores que yo estoy considerando. Entonces va a haber uno de esos valores para los cuales esto en valor absoluto, o sea, esto en valor absoluto, acá le falta un menos, que va a ser una cota superior. Esto es que yo voy a tener el valor absoluto de esto menor o igual que el m. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo de todo esto, lo que yo tengo que sacar es que si yo considero esto en valor absoluto y todo esto en valor absoluto, como este está al cuadrado, no me hace falta en valor absoluto, entonces, a ver, estaba bien sin signo aquello. A ver, estaba bien sin signo porque estoy considerando el valor absoluto. Entonces, habrá una cota superior de esto. Entonces, esto en valor absoluto siempre es menor que esa cota superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todos los i, el error en la iteración anterior va a ser menor o igual que m por el error de la iteración, el error de la iteración i más 1 va a ser menor o igual que el m por el error de la iteración i al cuadrado. Entonces, ahora
nos fijemos, si este error y tiende a 0, como esto está al cuadrado, este error va a tender a 0 más rápido todavía que este. Entonces, eso hace que la convergencia sea muy rápida. Entonces, es por eso que nosotros primero, como esto está elevado al cuadrado, decimos que el error tiene convergencia cuadrática. Mientras que si nos acordamos de esta era la cota del error en la bisección, esto está a la 1, entonces yo tengo una convergencia lineal. Este valor que está aquí podría ser las veces del m que tengo acá, pero esto que es el error está a la 1, mientras que aquí el error está a la 2. Entonces, esa pequeña diferencia con las potencias es lo que hace que este método sea de convergencia muy rápida. Entonces, vamos a las ventajas del método. Entonces, las ventajas del método es que se cuenta con un teorema que nos permite la elección del valor inicial adecuado para alcanzar la convergencia. Y segundo, esto que acabamos de ver, lo de la convergencia cuadrática, hace que sea una rapidez de convergencia cuadrática frente a la convergencia lineal de los métodos cerrados y también de algunos métodos abiertos. Por eso es lo bueno de este método, que converge muy rápido, y por eso los otros métodos se consideran lentos. Ahí está ahora bien mostrada la diferencia entre un método lento y un método rápido. Y con respecto a las desventajas, la desventaja que se ve en este método es la necesidad de calcular la derivada primera o la derivada. ¿Por qué? Porque hay veces, y la derivada segunda también, o sea, ya desde el momento en que nos ponemos a calcular derivadas por ahí, si las funciones no son muy bonitas que digamos, ya el calcular derivadas puede resultar complejo. Entonces, para calcular la derivada primera, nosotros podemos aplicar el teorema del valor medio y de alguna forma salvar la dificultad. Entonces, estas serían lo que corresponde a la iteración de Newton-Raphson. Entonces, recordemos que de los métodos, a la hora de aplicar un método, si queremos un método rápido, va a ser este el que vamos a elegir, con la precaución de verificar las condiciones del teorema antes de aplicarlo. Bueno, entonces hasta aquí el método de Newton-Raphson en una variable, porque hemos visto una sola ecuación. Entonces, lo que viene es aplicar el método de Newton-Raphson, pero ahora a más de una variable, es decir, a un sistema de ecuaciones. Cuando yo ya tengo sistemas de ecuaciones, quiere decir que yo ya estoy jugando con más de una variable. Entonces, vamos a ver el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones lineales. Y vamos a ver que es muy importante y muy interesante también conocer este método. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Que sigan bien.